Diálogos continúa y ahora es el turno de Ignacio Ripoll, Jordi Santamaría y Joan Saula, quienes nos hablarán sobre las novedades en materia legal y mercantil. Hola, muy buenos días. Soy Jordi Santamaría, socio del área legal. Nosotros vamos a hablar de temas del área mercantil, procesal, compliance y posteriormente el compañero Eloy Font y Elena Marín hablarán del área digital que también está en nuestro grupo. Nosotros hemos enfocado la presentación básicamente... Perdón, el problema es el directo. ¿Bien? ¿Está bien? Sí. Básicamente yo os hablaré de algunas novedades. No sé si funciona. Algunas novedades. ¿No se escucha? Sí, sigue. ¿Sí? Perdón. Del área, digamos, más mercantil. Posteriormente, Ignacio os hablará del área precontenciosa y Joan nos hablará del área que vemos que está impactando más en los consejos de administración, en temas de gobierno corporativo. Básicamente lo que queremos deciros, tanto en nuestra área como después el área digital, pues que cada vez vemos que las regulaciones están cambiando hacia un asesoramiento preventivo en los consejos de administración, en los comités de dirección. Cada vez los abogados, incluso in-house, están participando más en los comités de dirección y esto es por lo del nuevo marco regulatorio. Es cierto que el último año no han habido muchas novedades en el área mercantil, sí en el área pues, digital, etcétera, que os explicaremos. Por lo tanto, yo os voy a explicar las novedades más mercantiles. La primera, que es la moratoria societaria, la ha explicado ya Gemma, el tema de las pérdidas COVID 2021. No me voy a extender, simplemente cada año, el año pasado nos pasó lo mismo, también se ha comentado anteriormente, es Real Decreto, que es como se viene legislando últimamente, está pendiente de convalidación en el Congreso, que tiene que hacerse en un mes, ya veremos qué pasa, pero es un tema que al final lo han venido prorrogando, que las empresas que tenían pérdidas del 2021 en la época de COVID, pues no las contabilizan o no las tienen en cuenta los efectos de disolución y, por lo tanto, en nuestra área pues, no afecta a lo que es la responsabilidad de administradores, que sabéis que es una responsabilidad objetiva por pérdidas, si estás en causa de disolución, si no respondes solidariamente frente a los acreedores por cuando estás en causa de disolución, con lo cual es un tema que hay que tener en cuenta. Otra de las novedades es lo que se llama un paquete que nos viene de la Unión Europea, que es que se quiere fomentar la cotización de empresas pequeñas o medianas, ¿vale? Como fuente alternativa de financiación, ¿vale? Aquí tenemos un paquete de la Unión Europea que se tiene que transponer en diciembre de este año, que lo que va a permitir es que tú, como fundador o fundadores de una empresa, puedas mantener el control. Y el control lo puedes mantener por la vía societaria, ¿no? De no darle proporcionalidad en el voto, que es lo que tenemos en la ley de sociedades de capital, sino que podrás mantener o tener un voto múltiple que al final te permita controlar la Junta General y las decisiones en la empresa. Esto es una normativa que se tiene que transponer a nivel español, pero que nos va a llegar y que puede ser una buena alternativa para aquellas empresas que estén pensando en salir a cotizar. No solamente en el mercado continuo IBEX, sino pues hay otros mercados que también se están fomentando. La tercera novedad, que realmente no está aprobada, pero ya hay un anteproyecto, y esto sí que puede cambiar a los que nos dedicamos al mercantil y a todas las empresas, es que quieren establecer una serie de medidas de un plan antifraude que se publicó en julio del año pasado y que, como digo, recientemente, si habéis leído en prensa, están empezando a implementar y está en un anteproyecto, con lo cual no es ley, pero hay que tenerlo en cuenta y es que se van, y esto ya lo intentaron en el pasado, no sé si más por un tema de
fraude, sino por también un tema económico, que es que todas las compraventas de participaciones o acciones de las compañías se van a tener que inscribir en el registro mercantil, ¿vale? Y van a condicionar la eficacia de esa transmisión a que esté inscrita esa compraventa. Esto lo hacen para tener una trazabilidad de quiénes son los socios de las compañías. Lo habréis ido viendo con las actas de titularidad real, con los temas cuentas anuales, pues cada vez nos piden más información de quiénes son los titulares reales. Pues esto es una medida adicional que, juntamente con la inscripción de esas compraventas, más van a hacer que el libro de registro de socios, que hasta ahora se tiene que presentar solo cuando hay cambios de socios, ahora van a exigir que se haga anualmente, ¿vale? Que lo tengas que decir quiénes son los socios, no solamente quien tiene más del 25%, sino todos los socios de la compañía, ¿vale? Como digo, esto es un tema que no ha salido, pero que probablemente saldrá como ley. Por otro lado, estas son un poco las novedades más a nivel mercantil, que no han sido muchas, pero sí que tenemos muchas novedades que consolidan a nivel jurisprudencial o a nivel doctrinal de la Dirección General de Registros, que es la que califica aquello que los registradores a veces pues, nos tumban, ¿no? Cuando presentamos una escritura, y después de la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que sí que han sido un poco novedades interesantes en nuestra práctica. La primera es una sentencia del Tribunal Supremo que viene a consolidar un tema que nos da muchos dolores de cabeza a los mercantilistas, es que si tú puedes pactar, o sea, en un principio una sociedad se prohíbe la unanimidad, es decir, que exista, claro, si eres socio único, obviamente, solo hay un socio que decide, pero cuando tú estableces un sistema de mayorías, que al final lo que implica que directa o indirectamente se requiere la unanimidad de todos los socios, hay un artículo, que es el artículo 200 de la Ley de Sociedades de Capital, que te lo prohíbe, ¿vale? Entonces, en pactos de socios muchas veces nos encontramos en que de alguna forma regulas que en determinadas materias tiene que haber una unanimidad. Y aquí se planteaba si el pacto pues, era nulo, de pleno derecho o no. Aquí, esta sociedad, al final había 5 socios que tenían más de un 10% y había un pacto del 90%, con lo cual implícitamente había una unanimidad. Aquí al final el Tribunal Supremo ha dicho que había autonomía de la voluntad y ha permitido este tipo de pactos de socios, con lo cual eso ha sido aceptado. En materia de concentraciones, hemos tenido la primera resolución de la CNMC que ha prohibido una concentración. Sabéis que cuando hay un tema de análisis de mercados, tiene que pasar por la auditoría, por la verificación de la CNMC. Tenemos la primera resolución que por cuota de mercado y aún aplicando medidas correctivas ha impedido esa concentración económica. Y tenemos la primera resolución también de la CNMC que ha prohibido contratar contratos públicos por un tema de restricción de competencia, de abuso de posición de dominio. Ha resuelto directamente la CNMC y no ha pasado la Junta Consultiva de Contratación Pública, sino que ha resuelto por una modificación que hubo en el 2023, le ha dado esta potestad. Y por último, muy rápido, en fusiones, había una resolución de la Dirección General de Registros que también en procesos de fusión había una discusión de si no había, es una sociedad directamente participada, si tenías que hacer una comunicación a los trabajadores cuando estabas en un proceso de fusión y tenías que dar una comunicación que era con un mes de antelación, publicarlo o depositarlo en el registro mercantil, tenías que hacer el informe a administradores. La ley te eximía el tema de tener que hacer un proyecto, tener que hacer un informe de ecuación de canje, etc., pero te seguía exigiendo el informe a administradores, con lo cual te dilataba todos los procedimientos de fusión. Y la resolución de la Dirección General ha clarificado este punto que te evita tener que hacer esa comunicación a los trabajadores a nivel mercantil. Eso no quita que tengas que cumplir con la normativa laboral, los derechos de información que tiene, pero es una resolución que es interesante en procesos de fusión. Y ya sin más, paso la palabra a Ignacio, que os explicará los MASC. Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Bueno, yo os quiero hablar de la situación de cómo está una novedad que fue el año pasado súper relevante a nivel de litigiosidad, que fue, como recordáis, que lo hablamos también en la sesión del año pasado, la entrada en vigor en el mes de abril de 2025 de la Ley 1/2025, que habla de la obligación de pasar por un proceso de mediación o negociación antes de acudir al juzgado. Esto era una cosa que, bueno, los abogados siempre decimos que ya la hacíamos antes, ¿no? Pero ahora es verdad que es un requisito legal. O sea, nadie puede acudir al juzgado sin antes haber pasado por una actividad negociadora, que dice la ley, ¿no? Que esto puede ser pues, a través de una negociación entre las partes directamente, a través de los abogados que representan a las partes, a través de un experto independiente en un proceso de mediación, o incluso enviando una oferta vinculante a la otra parte, pues diciendo yo estoy dispuesto a resolver este conflicto en estos términos, y eso te vincula y en un plazo determinado pues se debe aceptar o no. Entonces es una cuestión muy relevante porque nos está obligando a todos a ser más exhaustivos o quizá hacer una negociación pues más rigurosa de la que se venía haciendo antes, ¿no? Bueno, sobre esta norma ha habido infinidad de opiniones. De hecho, ahora mismo se está cuestionando bastante. De hecho, se ha admitido a trámite una cuestión de constitucionalidad por si esto limitara el derecho a tutela judicial efectiva, ¿no? O sea, que el derecho que tenemos todos a acudir a los juzgados a resolver los conflictos, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad. Pienso que es formalizar algo muy necesario, ¿no? Que es dar una oportunidad a la negociación pues en conflictos entre socios, con proveedores, con clientes. Pero es verdad que tal y como lo propone la norma, da dos argumentos la norma, ¿no? Para aprobar esta ley. Un primero es que hay que pacificar la sociedad, lo dice exactamente así, y otro segundo es una cuestión macroeconómica, ¿no? O sea, reducir la litigiosidad pues, para hacer una administración de justicia más eficiente. Bueno, yo creo que eso son buenas intenciones, pero la realidad es que, o sea, acudir al juzgado siempre que estratégicamente lo merezca y sea necesario, pues da igual si pacificamos la sociedad o no. O sea, ir al juzgado no es un acto de violencia, podríamos decir, sino es el ejercicio de un derecho fundamental, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que hay que discernir muy bien si nos conviene la mediación, la negociación o no, cómo hacer este trámite y si es estratégicamente conveniente pues acudir al juzgado, pues desde luego hay que abrir el proceso para poder hacerlo. Entonces, la realidad es que un año después de la norma, hoy estamos en una situación de colapso de la Administración de Justicia porque acompañado a esta previsión de la entrada de la negociación también se hizo una reforma estructural de la Administración de Justicia que igual conocéis, y hoy día estamos en una situación bastante de colapso. O sea, sobre todo en ciudades grandes como Barcelona y Madrid, pues los asuntos están ahí en embudo y se están tramitando muy lentamente. Estadísticamente, si se compara la litigiosidad del 2024 con la del 25, aparentemente hay una reducción de los litigios. O sea, y se habla en torno del 30% de reducción de la tasa de litigiosidad. Sí que es verdad que, claro, no hay una estadística de cuántos de esos conflictos se han solucionado fuera del juzgado, pero, bueno, aparentemente nosotros hemos vivido, lógicamente, muchos y hemos asesorado a muchas compañías en procesos de negociación y de mediación, y se llega a acuerdos, desde luego, ¿no? Cuando se hace bien y se hace de forma ordenada. Entonces, me parece interesante también que los juzgados, como tienen la potestad de derivar a mediación asuntos, pues han establecido como unas pautas de cuáles son aquellos casos en los que la mediación puede ser más favorable, ¿no? A la resolución del conflicto. Se habla de cosas evidentes, pero bueno, cuando son litigios de larga duración o litigios o conflictos societarios en situaciones de bloqueo, pues en situaciones del accionariado, el 50% cada uno, administradores solidarios, o incluso en valoraciones de participaciones de socios en las compañías, ¿no? Cuando hay derechos de separación o cualquier otra situación de obligación de compra, pues esto, lógicamente, el juzgado resolvería resolviendo, como no puede hacer otra forma el juzgado, pues una cuestión puntual, pero no resuelve el conflicto en su conjunto, ¿no? Entonces, en estas situaciones, el juzgado tiene la facultad de derivar el asunto a mediación, y yo creo que para nosotros es una buena pauta para decir cuándo realmente vale la pena
pues si nos encontramos en una situación de conflicto societario o incluso de conflicto con algún socio de negocio, pues ver si reunimos estas pautas para llevar el asunto a negociación. Y bueno, sin más, veo que el tiempo se está... Joan, no te quiero robar tiempo. Tú vas a hablar de gobierno corporativo, pues te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. A ver, sí, en mi caso, que os queríamos explicar un poco las tendencias en materia de gobierno corporativo y un poco para introducir esta cuestión, que además la hemos focalizado en una cuestión muy concreta, como es el tema de la ciberseguridad. Bueno, es un poco, esto responde a la estrategia también del área legal que ha sido la de reforzar mucho todo lo que son servicios digitales y enlazarlos con todo el resto de materias en las que asesoramos a las empresas y en las que os damos soporte, ¿vale? Entonces, luego hablará Elena Marín y Eloy Font, que son los responsables del área, pero sí que esto es un poco para enlazar, digamos, con este concepto y como responsable de gestión de varios consejos de administración, y es una materia en la que damos soporte a muchas empresas, al final lo que nos encontramos es que al final las agendas de los consejos de administración tienen que contemplar pues, siempre como las 4 grandes áreas, ¿no? que es la revisión de los estados financieros, el tema de la estrategia, ¿vale? El tema de la retribución y nombramientos de directivos y el control de riesgos, ¿vale? Estas son las grandes áreas, que luego tiene evidentemente muchos matices, pero son las 4 grandes áreas que tienen que estar siempre presentes en las agendas de los consejos de administración para que los administradores no tengan responsabilidad y además pues, la empresa tenga cubierta de alguna manera todas las posibles amenazas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta agenda de los consejos de administración, teniendo en cuenta la creciente integración de las herramientas de inteligencia artificial, digamos, en la economía y en los usos de los servicios, y los ciberataques, que cada vez pues, son más frecuentes, ha comportado que esta sea prácticamente ya el principal elemento de preocupación de los consejos de administración. Cuando hablo de consejos de administración, hablo también de comités de dirección y de todo lo que son órganos de gobierno de hecho, digamos, ¿vale? Es decir, que al final aquí la ley habla de consejos de administración, pero tanto la jurisprudencia como la responsabilidad hay que entenderla como órganos directivos. Y de hecho, como veremos, la directiva europea que trata esto habla de directores, pero porque es un concepto más amplio. Entonces, yo he hecho mía una frase de Eloy Font, que hablará después, que dice que todas las empresas van a sufrir un ciberataque, ¿vale? Lo que no sabes es cómo ni cuándo, ¿vale? Él me ha dicho que lo dijo un directivo del FBI, pero yo digo que lo ha dicho él, Entonces, la cuestión es que esto es así, esto es verdad. Yo creo que todos hemos tenido situaciones de phishing, todos hemos tenido situaciones parecidas y al final, claro, para una empresa el riesgo es enorme, tanto a nivel de responsabilidad, como veremos ahora, como a nivel de impacto económico, de reputacional, etcétera, ¿vale? Esto va unido por las encuestas que se están haciendo un poco en materia de gobierno corporativo, que demuestran que los directivos y los miembros de consejos de administración no saben de ciberseguridad, ¿vale? Es un tema que es técnico, que no conocen y que de alguna manera, pues claro, a todos nos ha cogido un poco, pues bueno, con una formación específica, y todo esto ha llegado en un momento en el que toda esta formación no la teníamos, ¿no? Entonces, esto va muy unido, digamos, a todo lo que es el área de compliance o de cumplimiento normativo dentro de las empresas, pero pasa a tener un rol importantísimo, casi con una entidad propia, dentro de lo que sería el cumplimiento normativo, ¿vale? Entonces, os hablaba de la responsabilidad porque primero hay la directiva esta de la Unión Europea, que es una directiva del año 22 que tendría que haber entrado en vigor en el año 24, pero que no se ha hecho la transposición. Es la directiva conocida como NIS 2. ¿Vale? Esta directiva sí que la ley que pretende la transposición a la normativa española es una ley
que se llama de coordinación y gobernanza en materia de ciberseguridad, ¿vale? Que hay un anteproyecto ya redactado y que está siendo objeto de tramitación desde enero del 25, pero aún no ha sido aprobado. En cualquier caso, como el marco normativo de la propia Ley de Sociedades de Capital ya establece una responsabilidad genérica de los administradores de hecho de derecho en cuanto a lo que es el cumplimiento de la norma, como la directiva ya se tenía que haber traspuesto, esa responsabilidad que vendrá establecida por esta ley cuando se apruebe, de forma muy directa y además con carácter solidario, de alguna manera esta responsabilidad ya la tienes, ¿vale? Ya la tienes porque si al final hay hechos graves que puedan considerarse responsables por falta de vigilancia de directivos o de administradores, en el fondo el marco normativo ya existe, ¿no? Aunque no se haya aprobado la ley, ¿vale? Entonces, lo que hay, para centrarlo de forma muy genérica y para que se entienda un poco a qué afecta, esto afecta a todas las empresas, ¿vale? Tanto la directiva como la norma establece unos sectores que se llaman esenciales, ¿vale? Que de forma muy resumida es energía, transporte, banca, mercados financieros, salud, agua potable, aguas residuales, infraestructuras digitales, administración pública y espacio. Que todos estos sectores están obligados desde cero, ¿vale? Y luego hay unos sectores que se considera importantes, que es pues el parámetro este clásico de a partir de 50 trabajadores, las empresas de sectores como servicios postales y mensajería, gestión de residuos, química, fabricación de elementos industriales importantes, alimentación, servicios digitales o investigación. Todas esas empresas tendrán la obligación de cumplir la normativa en la materia, ¿vale? Entonces, esta obligación, de alguna manera, para lanzar unos highlights sobre lo que implica y sobre los que, de alguna manera, tengáis o estéis en algún consejo o tengáis la responsabilidad de organizar algún consejo, básicamente nosotros la hemos resumido en 6 grandes puntos para hacer un poco una imagen así a grandes rasgos más conceptual, ¿eh? Si bien obviamente esto hay que desarrollarlo con el debido detalle, digamos, ¿eh? y adaptándolo a cada empresa en concreto, que cada empresa pues tiene su mundo y es distinta, ¿vale? La primera cuestión es, ¿conoce el Consejo el nivel de exposición a posibles ciberataques? ¿Vale? Es decir, esto es lo primero que hay que plantear. El Consejo es consciente, Consejo, Comité, órgano, en definitiva, directivo superior de gobierno, ¿vale? 2, ¿la empresa está preparada para responder a un ciberataque? ¿Vale? Entonces, siguiente pregunta, ¿existe un compromiso, una comprensión, sobre las técnicas de ciberdelincuencia y cómo pueden afectar a nuestra empresa en concreto en función del sector que sea, ¿vale? Esto es importante porque al final las técnicas de ciberdelincuencia existen para todos los sectores, entonces hay que entender los que nos afectan más a nosotros, ¿vale? En consecuencia, se cuenta con el personal o proveedores, no hace falta que sea, si es una empresa pequeña o mediana, no hace falta que tenga personal propio, pero sí un proveedor especializado que realmente sepa entender y dimensionar el nivel de riesgo, ¿vale? Luego, se ha previsto formación tanto para los órganos gestores de responsabilidad y cargos importantes en la empresa, incluso los directivos, para que entiendan esto y el nivel de riesgo de la directiva, ¿no? Y por último, ¿hay en el presupuesto anual una previsión para esta cuestión? Bueno, estas son las 6 grandes preguntas que yo creo que hay que hacerse a nivel de órganos de gobierno superior en la empresa para entender que hoy en día es pues el punto principal de preocupación de la mayoría de empresas y la amenaza como más directa, ¿no? Siempre hemos vivido el compliance como una amenaza que a lo mejor a nosotros no nos podía afectar, pero bueno, hay que tenerlo por si acaso y por no responder, etcétera. Pero en este caso sí que es una amenaza, digamos, absolutamente inminente, directa y a la que estás expuesto de una forma muy abierta, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente queríamos comentar este punto como elemento esencial y nada más por mi parte.